¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Basta poco, qualche centimetro in meno, una svista, una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza e tutto tornerà a fermarsi.
las acciones más efectivas para disminuir la velocidad de contagio y limitar la propagación del COVID-19 es el distanciamiento social que hoy en día aplican diversos países. ¿Qué implica? El tema es evitar el contacto con otras personas para no resultar contagiados o contagiar a otros, tomando en cuenta que algunos de los casos son asintomáticos, por lo que pueden propagar el virus sin saberlo. ¿Cómo practicar el distanciamiento social? Hay que estimular el quedarse en casa y llevar a cabo ahí las actividades escolares y laborales de forma temporal. Es necesario evitar lugares concurridos. En caso de ir de compras, ya sea por alimentos, medicamentos al mercado o al súper, también es necesario usar elementos de higiene cuando hay intercambio de dinero. Otra recomendación es tomar distancia de al menos 1 metro entre personas. Evita viajes no esenciales, tanto en avión como en otros tipos de transporte público. Uno de los objetivos es evitar que la cantidad de pacientes sea tal que no haya servicios de salud suficientes para atender a los enfermos. El llamado es, entre otros sectores, a los jóvenes para que eviten acudir a espacios como bares, fiestas y otros eventos sociales solo durante la cuarentena para procurar el bienestar de todos. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian
a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro. Hurry up, black power. Hurry up, black power. In a short time, you will win. With your wife, with your son, with your son. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy en declaraciones del ministro, hace poco, las declaraciones del ministro Jorge Rodríguez, se informa lo siguiente. Tenemos día 111 en la semana 16 del COVID-19. Hoy debemos referir 136 casos positivos por transmisión comunitaria, 41 del estado de Yaracuy, 30 de Mérida, 26 del estado Sucre, 18 del distrito Capital, 9 del Zulia, 5 de Monagas, 3 del estado Miranda, 2 del estado Bolívar, 1 del estado Aragua y 1 de Lara. En cuanto a casos importados, tenemos un total de 77, de ellos 40 procedentes de Colombia, 6 de Brasil, 10 de Ecuador, 15 de Perú y 6 por contacto con viajeros internacionales provenientes de Colombia y Brasil. En cuanto a la situación de Caracas, hoy tenemos un total de 18 casos, 7 en la parroquia Sucre, 2 en San José, 2 en Antímano, 1 en el 23 de enero, 1 en la Candelaria, 1 en Coche, 1 en el Recreo, 1 en el Valle, 1 en San Agustín y 1 en San Bernardino. Hoy debemos reportar el lamentable fallecimiento de 3 venezolanos. Se trata de un señor de 66 años de edad, carpintero del distrito Capital, un hombre de 52 años de edad del estado Bolívar, operador de máquinas, y otro hombre de 68 años de Falcón, maestro de obras de una empresa estatal. Un abrazo a sus familiares. Uno nunca espera que tengamos que reportar esto a diario. Venezuela tiene un total de 6.750 casos, 2.100 pacientes recuperados, 3.897 ingresados en hospitales, 637 en CDI, 54 en clínicas privadas, lo que representan 4.588 casos activos y lamentablemente tenemos hasta la fecha 62 casos de personas fallecidas. Actualmente tenemos 4.084 pacientes sin síntomas, 485 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 62 fallecidos, 6 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 13 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave en la unidad de cuidados intensivos. Al día de hoy, Venezuela ha hecho 1.412.214 pruebas diagnósticas para COVID-19, lo que representa la ejecución de 47.073 pruebas por millón de habitantes totalmente gratis. Bueno, uno espera que no siga ocurriendo. Como dice el video que puse al principio, nuestros médicos, nuestro sistema de salud está haciendo todo lo posible, pero creo que una alta responsabilidad para que esto no siga sucediendo tiene que ver con usted, con el que está en la calle. Cuando salga, cuídese. Hay un video por ahí que no quise pasarlo, que tiene que ver incluso con la utilización del tipo de mascarilla. No todas las mascarillas son eficientes para eso. Algunas, sí, sobre todo cuando usted tiene puesta la mascarilla y no se tapa completo, siempre va a haber salida de las gotitas de virus por esas salidas por donde está el tapaboca, si está mal puesto. Hay diferentes tipos de tapabocas. El tapabocas naturalito, ese normalito que ustedes ven por ahí, lo que sirve es para que el que está infectado no infecte a los demás, pero si no está infectado puede infectarse él mismo. Incluso ahí se daba unas recomendaciones con respecto
para la elaboración de tapabocas o de mascarilla casera, se habla de hacer varios dobleces, ¿no? Segundo, como decía el presidente Nicolás Maduro en una oportunidad, en el momento en que usted tenga una mascarilla que sea hecha en casa o algunas que sean de telas, tienen aparte de eso por dentro un material que es plástico o poliéster, o que tape la posibilidad de ingreso del virus. Usted agarra, después que lo usó, apropiadamente se lo quita, nunca llevándose la mano a la mascarilla, sino sacándola desde la oreja, desde las orejas, o desde atrás, depende cómo la tenga usted puesta, y de inmediato tienen que ser puestas a lavar, si es posible de inmediato enjabonarse las manos cuando usted llegue de su casa, no se lleve las manos si está en un mercado, no se lleve las manos a la mascarilla, no se lleve la mano a los ojos. Vamos a tratar de prevenir. Ahí dice el video que manténgase 1 metro de distancia de las demás personas, o distanciamiento social en la calle, por supuesto. Yo recomendaría hasta 3 metros. O sea, porque de acuerdo a estudios computarizados, incluso hay un estudio en láser, con láser, el virus puede recorrer hasta más de 2 metros. O sea, tengan muchísimo cuidado. A nosotros no nos agrada en absoluto estar reportando todos los días fallecimientos. Y como los pueden ver, la única forma, cuando entra a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI, la única forma que hay al final para evitar el paro respiratorio es voltear paciente para los pulmones, están en la parte trasera de la espalda, para que los pulmones puedan execrar o sacar el moco. Ahí pueden ver también cómo se hace en la UCI cuando el paciente está en situación delicada o que ahí puede venir un paro respiratorio. Viene el entubamiento y de inmediato colocar de cúbito prono hacia abajo para que pueda botar el moco, pues, que el virus provoca se acumule en los pulmones. Hay una de las personas que falleció hoy, desafortunadamente, estaba joven, 52 años de edad, es una persona joven, 60 años de edad es una persona joven. Entonces, lo que espera es no tener que lamentar la muerte de camaradas, pues, o de connacionales, compatriotas, no necesariamente camaradas de ideología, sino que todo venezolano para nosotros es muy importante. Toda vida para nosotros es importante. Hay unas declaraciones que dio, creo, lamentablemente no pude bajar el video porque viene en otro formato, pero unas declaraciones que dio Putin, que le hacen una pregunta, le dicen qué es lo que usted considera sea mejor o qué es prioritario en un sistema de gobierno en este momento con la pandemia, los negocios o la vida. Y él dice que indudablemente la vida. Y es lo que nosotros estamos haciendo como revolución, como gobierno, es priorizar la vida. Es lo que se busca, priorizar la vida. Bien, otra buena noticia, el 6 de diciembre hay elecciones. 6 de diciembre. Hay ya la oportunidad, como dice, ya se le puso, y en las condiciones especiales que se vayan a ir a las elecciones. Condiciones especiales, digo yo, es cuidarse. Se va a tener que hacer un trabajo muy, muy especial, sobre todo con el tema de las colas que se vayan a hacer para las votaciones, para las máquinas. Hay que tener muchísimo cuidado, vamos a hacerlo con muchísimo cuidado, pero con muchísimo amor por la patria. Tenemos la oportunidad ya de una vez de sacar a esta asamblea
nacional, de cambiar las expectativas dentro de la Asamblea. La Asamblea es un órgano vital para nosotros, porque allí es donde se van a debatir las leyes, ¿no? Y lo que hizo fue utilizarse en este último periodo única y exclusivamente para golpear al país. Bien, o sea, todos preparados para el 6 de diciembre. También hay que alertar y a estar muy pendientes de, digamos, de movimientos desestabilizadores. Diosdado ya el otro día hizo una alerta de una reunión que se hizo en una embajada. Y vean que el presidente Nicolás Maduro, en vista de el llamamiento de Borrell de la Unión Europea, se calificó el tema del diálogo otra vez por encima. Digamos que se priorizó el diálogo. Sin embargo, hay que tener pendiente que el llamado al diálogo tiene que venir con ciertas garantías, ¿ves? Los de ellos. Nosotros siempre hemos dado las mejores garantías, pero que las garantías vengan de allá para acá también. Está bien, nosotros estamos priorizando el diálogo. La pregunta que uno se hace, está bien, pero las sanciones de la Unión Europea siguen allí, siguen vigentes. El señor Borrell, que es de la Unión Europea, debería también priorizarnos ese detalle, ese detallazo, pues. Ese detalle. Nosotros vamos a conversar, vamos a dialogar, de nuevo a dialogar, pero indudablemente cuando nosotros vemos la denuncia que hizo Diosdado el otro día en el Mazo, de una reunión en donde asistieron varios integrantes de la Unión Europea, varios representantes de gobiernos de la Unión Europea, uno se hace siempre la pregunta, ¿no? Nosotros siempre damos la garantía del diálogo, pero ¿qué hay de allá para acá? Y es una cuestión de soberanía, ¿saben? De no aceptar más el ataque permanente, la humillación. Vean ustedes lo que pasa en la denuncia que hizo, ya la vamos a poner, la denuncia que se hace con respecto a la señora Newman, Vanessa Newman, y la pandilla de ladrones, estos ladrones criminales, que para tratar de mantener al señor Guaidó en la, digamos, para comprar el apoyo. Imagínate, yo no iría ni siquiera a comprar el apoyo. Se dice que es para comprar el apoyo, pero hay un acto de piratería terrible en esto. Como que si estuviéramos ya, Arreaza lo dijo, lo puse yo en un Twitter, pareciera que estuviéramos retornando al siglo XVIII, XVII, XIX, por los actos de piratería que los que estaba acostumbrado a hacer el Imperio inglés. Pero esta vez fue un acto descarado de piratería, robo. Es un robo, vulgar robo. Ya les voy a indicar ciertas cosas. Vamos a ver el primer video de la noche, que es el de la pandilla y los ladrones ingleses. ¿Lo tienen ya listo? Rueda. El día de hoy, como es conocido, un juez inglés de primera instancia ha tenido una extravagante decisión sobre el reconocimiento que hacen del alucinante diputado Juan Guaidó como supuesto jefe de Estado de Venezuela. Disculpen mi expresión en la cara, pero es que no puede llamarse sino una decisión absurda, errónea y extravagante cuando se pretende validar en una instancia judicial una situación tan alocada, encumbrada y alucinante como un diputado que se autoproclamó presidente de un país para tramar un complejo de acciones dirigidas
a apoderarse de los recursos de un pueblo. Siempre hemos demostrado que se trata de una organización criminal. No es ningún plan político. No se trata de hacer política en el sistema democrático venezolano. Se trata de servir a los intereses de Washington y de centros imperiales de poder en el mundo. En este caso, del Reino Unido. Hay una supuesta representante, disque embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido, con un prontuario tan impresionante, impactante y yo diría espeluznante, que no podemos dejar de hacer referencia antes de ahondar justamente en este tema. Se trata de la señora, la pandillera Vanessa Newman, que está en el Reino Unido. Tiene además nacionalidad estadounidense. Yo quiero, por favor, el prontuario, mostrarlo en pantalla, de esta señora pandillera, porque forma parte de la misma pandilla de Juan Guaidó, de la misma pandilla del procurador falso José Ignacio Hernández. Aquí demostramos evidencias suficientes donde él, con su propia palabra, confesaba que él no era ningún procurador, que él no existía, que él no tenía funcionarios, no tenía ni papel ni lápiz. Esas declaraciones fueron consignadas justamente en este tribunal de primera instancia en el Reino Unido, para demostrar, entre muchas otras cosas, que este gobierno, supuesto gobierno, es artificial y que enmascara en realidad un proyecto para despojar a Venezuela en conchupancia, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido, para despojar a nuestro país de nuestros recursos. Bueno, por favor, quiero en pantalla el perfil de esta pandillera. Tiene nacionalidad estadounidense. Entre el año 2009 y el año 2010 trabajó en Colombia con grupos paramilitares. Participó además en la elaboración del texto de contrainsurgencia del gobierno de Colombia y participa en los think tanks del Pentágono. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Un circuito internacional que hace complicidad para apoderarse, despojar de una forma grosera, vulgar, pirata, de los recursos de Venezuela. Es muy importante hacer memoria, porque este año nosotros mostramos un audio y un video, mejor dicho, donde esta pandillera entrega el Esequibo a Guyana a cambio del apoyo al señor Guaidó. Una cosa que nos duele en el alma a los venezolanos, como es el territorio Esequibo, que es indubitablemente de Venezuela. Yo quiero pedir ese video, por favor, para recordar de quién estamos hablando y ante quiénes estamos nosotros en presencia, la peligrosidad de esta organización criminal transnacional. Epa, Manuel, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan, y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office: no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo de Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Fue uno de los primeros escándalos que conocimos sobre esta pandillera, donde vulgarmente, abiertamente, miembros de la organización terrorista Voluntad Popular hablan de la entrega del Esequibo para obtener apoyo
a Juan Guaidó, donde le dicen, bueno, ¿y qué se hace con el tema? Deja ese tema de lado. Ese tema, el Esequibo, así se lo promete ella al alto comisionado de Guyana, es dejarle el Esequibo a Guyana. No, el Esequibo es de Venezuela, no hay duda. Los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo forman parte, además, de una controversia territorial histórica, pero donde Venezuela tiene absolutos derechos sobre este territorio. Ante ese escándalo, en ese momento, el señor Guaidó dijo que la despediría. Estoy haciendo memoria porque hoy la señora tiene una parranda de tweets en sus redes sociales, dando entrevistas aquí, allá, que las vamos a pasar porque son imperdibles las confesiones que hay allí y que hace esta pandillera. La guardaron, la tenían calladita ya en el Reino Unido negociando. ¿Qué estaban negociando? El oro de los venezolanos, dejar el oro de los venezolanos en el Reino Unido para pagar, junto al Esequibo, pagar, imagínense usted, un supuesto reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. Ha sido una de las cosas más grotescas en la historia republicana de Venezuela, tener que ver una organización criminal de este talante entregando nuestra soberanía, entregando nuestra integridad territorial, entregando los recursos del pueblo venezolano. Y allí anda ahora muy campante canciller. Después que ella declara que entrega el Esequibo, dicen que la van a despedir, que la van a votar. Ahí está la señora festejando que se robaron el oro de Venezuela, o que pretenden robarse el oro de Venezuela, porque hoy debidamente ya el Banco Central instruyó al equipo legal a hacer una inmediata apelación de esta extravagante decisión que pretende de una forma pirata robar el oro a los venezolanos. Ellos pretenden, es tan bárbara esta decisión, que pretenden aplicar en Venezuela normas imperiales, como si es que en Venezuela no hay constitución, no hay un territorio, no hay normas, no hay soberanía. Somos una colonia británica nuevamente. Esa es la imagen, esa es la fantasía que tienen ellos en su pensamiento. Y pretenden sustituir la Constitución de Venezuela por ese panfleto de transición que fue debidamente anulado en su oportunidad por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Como pretendieron igualmente con el adefesio de contrato mercenario, derogar por completo la Constitución de Venezuela para que rigiera en nuestro país el mandato de unos mercenarios estadounidenses de pacotilla. Esa es la verdad. Esta es una decisión cuyo trasfondo es vulnerar la constitucionalidad de Venezuela, dar un golpe al orden constitucional de Venezuela. Y la señora celebra, hace fiesta. Yo quiero, por favor, pedir los videos de una entrevista, son varias entrevistas que ha dado el día de hoy, pero quiero mostrar lo que dice esta señora que forma parte de esta pandilla internacional, donde hemos dado más que pruebas y evidencia sobre el verdadero interés de robarse, como piratas que son, el dinero, los recursos, el oro de Venezuela. Sí. Señora Neumann, el problema de esto, que en el papel es perfecto, es que el señor Guaidó no tiene chequera, no tiene un aparato estatal detrás que respalde la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar la decisión? Al final, ¿con qué papel, con qué membrete sobre esos 1.800 millones de dólares? Bueno, yo creo que básicamente eso habría que verlo, eso es un proceso. Primero, déjame destacar una cosa. Maduro ya dijo que va a apelar la decisión. Ellos tienen 21 días para registrar, para aplicar para una apelación. Esa apelación no tiene que ver el gobierno británico si lo aceptan o no. Si se lo dan o no, tiene que ser fundamentado en algo jurídico. Básicamente, luego de eso, entraríamos en un proceso, si se da o ganamos apelación o no se llega a la apelación, ellos tendrían que también ver el proceso. Hay un proceso burocrático
entre los dos bancos, porque es una relación directa del Banco Central de Venezuela, junta ad hoc, con el Banco de Inglaterra. Entonces, entras en un proceso que lo único que cuenta es el reconocimiento pleno y la declaración de la Cancillería de las entidades del gobierno británico, que han expresado su apoyo una vez tras otra por Juan Guaidó. Y esa es la doctrina de una voz. Y ahora eso se refuerza. Sí, embajadora, en la práctica, ¿Juan Guaidó podría disponer del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra? No, hay que ver. Lo que cabe destacar es que lo que hemos logrado es la protección del oro para el pueblo de Venezuela. Nosotros nunca tuvimos la intención de mover ese oro. Ese oro siempre estuvo ahí, siempre estuvo defendido por el gobierno interino. El que trató de moverlo es Maduro, y por eso se abrió el litigio y hemos logrado que el futuro de Venezuela quede resguardado en sus reservas nacionales. Fíjense que ella dice que no tiene membrete. ¿Y qué membrete va a tener si no es? Lo mismo decía el procurador falso, ¿no es así, procurador? Que él no era. Y que pronto ese supuesto gobierno que ellos armaron artificialmente para robar se iría cayendo, porque él mismo había construido las murallas, pero era insostenible, porque ellos pensaban que el señor Guaidó se paraba en una plaza, decía: yo soy presidente, me reconocen 30, 40 gobiernos en el mundo, y el pueblo venezolano, bien, gracias. Han pasado más de 16 meses y aquí está Venezuela de pie, está gobernando el pueblo de Venezuela, quien fue quien puso al presidente en Miraflores. Y el presidente Nicolás Maduro ejerce sus funciones, sus facultades, sus atribuciones como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Ella dice que nunca tuvieron pensado disponer del oro. ¿Para qué el Banco Central de Venezuela pidió al Banco de Inglaterra un simple depositario del oro venezolano? ¿Por qué en la fecha del 21 de abril el Banco Central de Venezuela se dirige al Banco de Inglaterra y pide con todo su derecho disponer del oro de las reservas internacionales de Venezuela, que además, por ser reservas internacionales, están protegidos por un régimen especial de inmunidad y de protección soberana sobre esos recursos? El 21 de abril del 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19, que ha sido una de las pandemias más peligrosas que azota y ha azotado a la humanidad entera, el Banco Central de Venezuela pide a su depositario que por favor envíe el dinero a un organismo de las Naciones Unidas. La Cancillería participó en esta tramitación y fuera entregado al PNUD el oro venezolano. ¿Para qué? Para atender la pandemia, para atender la urgencia humanitaria en Venezuela, que es la provisión de medicamentos, de alimentos, de atender la infraestructura esencial de los servicios públicos en Venezuela. En fin, para atender una situación humanitaria. Y pide entonces el Banco Central de Venezuela que esto sea tramitado con la urgencia del caso. Y es por eso que hoy, hace una semana, tuvimos la audiencia y hoy hay una decisión. Porque el Banco Central de Venezuela así lo solicitó. Y allí se pidió que fuera para atender. Por eso la señora y el señor Guaidó hoy dicen: no, nosotros no disponemos de eso. Porque no lo quieren disponer para beneficio del pueblo venezolano. Lo quieren disponer para pagar al Reino Unido, junto al Esequibo, pagar el reconocimiento político que han hecho de un payaso autoproclamado. Esa es la verdad. Pero desde el momento en que el Banco Central de Venezuela le pide al Banco de Inglaterra, del cual el Banco Central de Venezuela es un cliente, le pide disponer de esos recursos, desde ese momento al día de hoy, en Venezuela han fallecido 47 compatriotas más víctimas del COVID-19 y tenemos 5.774 casos más
del COVID-19 en Venezuela. Y mientras tanto, estos pandilleros tienen el tupé de decir, no, quédense con el oro, el pueblo de Venezuela no lo necesita, mientras nosotros estamos batallando por el oro de y para los venezolanos, para atender la urgencia humanitaria de esta situación generada por el COVID-19. Bueno, este juez inglés de primera instancia ha decidido instrumentalizar este absurdo. Yo quiero una imagen muy importante, porque el embajador británico acreditado en nuestro país, ¿a quién le presentó las cartas credenciales en el año 2018? Se las presentó al presidente Nicolás Maduro. Por favor, el embajador Andrew Soper presentó sus cartas credenciales, ahí deben estar las imágenes. El canciller acreditó aquí al encargado de negocios del Reino Unido en Venezuela, Duncan Hill. ¿Quién lo acreditó? Juan Guaidó. El criminal de Julio Borges. El criminal de Vecchio. No, lo acreditó el excelentísimo canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Es quien lo ha debidamente acreditado. Pero además, todas las reuniones se tramitan con el gobierno venezolano, que preside el presidente Nicolás Maduro. Las notas diplomáticas, las notas verbales. Se hace justamente, ahí está la imagen, se hace justamente a través de la Cancillería venezolana, que hay una sola. Los demás artificios para robar, estafar, despojar a Venezuela de sus riquezas, bueno, eso es otra historia, pero ahí están las pruebas, ahí están justamente las evidencias. Hoy el presidente Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado, en su condición de jefe de gobierno, ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación con miras a determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo de piratería del oro venezolano. Un robo, es el saqueo. Bueno, por algo los piratas más famosos del siglo XVII y XVIII eran los corsarios ingleses y actuaban todos al final para la corona británica, para ir anexando territorio y robándole riqueza a los pueblos. Aquí mismo con Venezuela tuvimos una situación que aún estamos viviendo las consecuencias, que fue el despojo territorial del territorio de la Guayana Esequiba. Tenemos una controversia con Guyana, nuestros hermanos de Guyana, por un despojo que hizo la corona británica, que hizo el reino de Inglaterra en 1899. Y bueno, ¿y por qué? Porque en esa región hay riquezas. Entonces, el Reino Unido se suma de manera descarada, ilegal, inconstitucional, violando el derecho internacional, le roba o le pretende robar los recursos a Venezuela. El equipo jurídico de la República Bolivariana de Venezuela va a acudir a una apelación, va a solicitar una apelación. Y si tenemos que ir a la Corte de Apelaciones, iremos a la Corte de Apelaciones. Y si tenemos que ir hasta la Corte Suprema del Reino Unido, iremos a la Corte Suprema del Reino Unido. Fíjense, vean, ¿cómo reacciona Venezuela, por ejemplo, ante la agresión, la agresión por parte de la Unión Europea? Nosotros, en primer término, el presidente de la República hace uso de su investidura para, digamos, para defender a nuestra nación, defender nuestra soberanía, y expulsa a la embajadora de la Unión Europea. Luego, ¿qué hace el presidente? El presidente nuevamente llama al diálogo por una llamada, por una conversación que sostuvieron nuestro canciller, Jorge Arriaza, y Borrell.
de la Unión Europea. Este miércoles pasado, Diosdado dice: sede diplomática de España en Venezuela se mantiene como centro de conspiración del país. No han cambiado para nada. Lo ponemos de esta manera. En el golpe de Estado de abril 2002, la embajada española estaba activa. Estaba el gobierno de Aznar y estaba muy activa en el golpe de Estado. De hecho, cuando entra Zapatero, luego como presidente del Estado español, se saca un artículo bien bueno que sacaron por allí, un canciller, ex canciller creo, del Reino Español, donde creo que decía algo así como olor a vino y jabugo, algo así como jamón serrano. Estuvo metida España. Nuevamente, Cabello hace una denuncia, el camarada, hermano Diosdado hace una denuncia, que la sede diplomática, en donde se encuentra un prófugo de la justicia que está debidamente condenado y de ahí no va a salir sino preso en el momento en que tenga que salir. Se mantiene el talante conspirador. Dice Diosdado: ese embajador de España en Venezuela está conspirando. Utiliza la embajada para conspirar contra el país. Cabello aseveró que en dicha reunión, una reunión que se hizo hace poco, asistieron representantes de México. Eso sería bien bueno que el señor AMLO, López Obrador, vea. ¿O es que no se han cambiado esos embajadores del gobierno del PRI anterior? Del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, de Portugal, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, un representante, pues, de la Santa Sede. Dios me libre de la jerarquía de la Iglesia Católica aquí. Dios me libre. Ojalá el Papa Francisco voltee hacia Venezuela y sobre todo con el nombramiento de los representantes de la Iglesia Católica aquí, en Venezuela. De Argentina, no está Fernández en el poder. De la Cruz Roja y representantes de la misión de Holanda, Polonia, Unión Europea, Líbano y el de España. Fueron hoy, dice, ese mismo día, miércoles 1 de julio, no me digan que no, dijo Diosdado, porque les voy a sacar las fotos para que les quede claro. Bien. La pregunta que primero tiene que hacerse, bueno, lo que pasa es que cuando tú le haces esas preguntas a un pirata, un ladrón, es difícil que ellos logren, ¿cómo les digo?, logren responder con lógica. Es, por ejemplo, no solamente el hecho de lo que dice Delcy, de que el gobierno real, ¿ves?, el que se toca, el que está en Miraflores, el que está en el país, el que tiene las instituciones, los ministerios, la policía, el ejército, la marina, Guardia Nacional, aviación, milicia, ese es el gobierno, las instituciones, la revolución, pues, la que está allí, la que se palpa, no a ese que está escondido en un cuartico y aparece con una banderita aquí atrás, haciendo videitos desde un gobierno que no existe, gobierno en Narnia. Bien, la pregunta, más allá de decir quién fue el que recibió las credenciales del embajador del Reino Unido en Venezuela y del agregado de negocios, o el encargado de negocio del Reino Unido en Venezuela, ¿quién los recibió?
habría que preguntarle a ese gobierno del Reino Unido, el gobierno de su majestad Isabel, ¿no? Elizabeth. Habría que preguntarle, y de Charles y compañía, toda esta familita que es terrible, habría que preguntarle a ellos quién asiste a las Naciones Unidas, quién se sienta en su sitio dentro de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién? ¿Un representante de Guaidó? ¿Quién se sienta con la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién habla con la gente de la Organización Mundial de la Salud para tratar de llegar a acuerdos, sobre todo en esta pandemia? ¿Quién se sienta con el PNUD a pesar de tener aquí a un encargado del PNUD, alerta a la gente del PNUD en las Naciones Unidas, a pesar de tener un representante del PNUD aquí que está participando de una reunión clandestina, conspiradora, en la Embajada de España? ¿Quién se sienta a hablar con el PNUD? O sea, si cuando el gobierno venezolano le pidió, fíjense bien, yo le presté esto, que está aquí, se lo presté para que me lo guardara un banco en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, y cuando yo lo pidiera, porque yo soy cliente de ese Banco de Inglaterra, ellos me lo tienen que devolver, porque nosotros tenemos unas cuentas, tenemos un Banco Central de Venezuela, tenemos unas cuentas gubernamentales, no son las cuentas del presidente Nicolás Maduro, no son las cuentas de un ministro, no son las cuentas de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ni tampoco las cuentas del canciller, no. Son las cuentas del Estado venezolano. Del Estado venezolano electo, legítimo, que tiene la facultad para firmar esas cuentas. El presidente Nicolás Maduro pide que se le retorne el oro, no para la patria, o sea, no que venga el oro para acá, como dicen todos. Lo que pasa es que, como dice la Newman, la delincuente esta, no, es para que utilicen el oro para traernos, para traernos medicinas, para traernos alimentos, para combatir el COVID. O sea, no es que llegamos y le dijimos al Banco de Inglaterra, devuélvenos el oro que nos vamos a robar el oro. No, aquí hay un Estado. Y ese Estado se sienta en la ONU, se sienta en las organizaciones del mundo y es reconocido en el mundo como un Estado soberano, con un presidente soberano reconocido, el presidente Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, yo le hago una pregunta a esa corte, a los que le siguieron la trampita a Donald Trump y le siguieron la trampita a los filibusteros del Banco de Inglaterra. Yo le haría una pregunta, pero ¿qué legalidad tiene el señor Juan Guaidó? ¿Cuál es la legalidad? O sea, ¿él para qué sirve? Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. O sea, ¿qué credenciales y qué poder de Estado? Cuando decimos poder de Estado, es qué poder, señores de esa corte, o sea, ¿dónde aparece escrito que el señor Juan Guaidó es presidente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas? O sea, no solamente se está violando la Carta de las Naciones Unidas en varios artículos, es que se está violando la soberanía y la propiedad estatal, porque ese oro es propiedad del Estado venezolano y del pueblo de Venezuela. Entonces, ¿qué maniobra? Porque obviamente el presidente ordenó que se llevara a cabo una denuncia formal, que apeláramos a esa decisión
Y la pregunta que uno le hace es, ¿van a hacer ustedes lo mismo que hizo el fiscal de Estados Unidos cuando acusó al presidente Nicolás Maduro y altos personeros del Estado venezolano como narcotraficantes así, pum, pam, porque nosotros los acusamos de narcotraficantes? Es decir, este oro no es suyo porque este oro es de Juan Guaidó. ¿En dónde? ¿En qué ley del mundo aparece que un banco al que un Estado, creyendo y teniendo confianza en ese banco, le entregó el oro, y ojo, le entregó el oro para certificarlo, le entregó el oro a ese banco, yo me convierto en cliente de ese banco como Estado? O sea, ¿qué ley en el mundo o qué irán a inventar ellos para poder justificar el robo que le están haciendo a la nación? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Habría que preguntarle a los abogados en el mundo de derecha y de izquierda si eso es legal. O sea, y que digan, dicho sea de paso, que ese oro pertenece al supuesto presidente Juan Guaidó. Un presidente de la nada, no tiene nada, no tiene ejército, no tiene país, no tiene instituciones, no tiene nada. Y lo que hay es una pila de ladrones que se robaron, se instalaron en la embajada en Washington con la complicidad del gobierno norteamericano y se han venido instalando en aquellos países que reconocieron la supuesta legitimidad de un hombre que no tiene poder interno en este país. Cuando yo digo poder legal, constitucional. Esta Constitución es inviolable, señores, del Banco de Inglaterra. Esta Constitución es inviolable bajo todo punto de vista, señores. O sea, el Banco de Inglaterra no puede pasar por encima de esta Constitución. Es imposible. ¿Con qué? ¿Cómo va a justificar el Banco de Inglaterra? ¿Cómo van a justificar ellos, camaradas? Esa es la pregunta que yo le hago al mundo. ¿Con qué leyes? Eso es más o menos como aquellos piratas corsarios que se aparecieron en el Caribe y llegaban a trocha y mocha con cañoneras y todo y decían, esto es mío. O sea, estamos en la primera parte o el primer tercio del siglo XXI e Inglaterra está funcionando como que estuviera en el siglo XVIII, XVII. No hay nada que justifique el robo descarado, pero nada, el robo descarado del Banco de Inglaterra de un oro que pertenece. Mira, es que están violando hasta la Carta de las Naciones Unidas, hasta las leyes de convivencia de los pueblos, de la libre determinación de los pueblos, de incluso el respeto a las propiedades estatales, hasta eso. ¿Cómo van a justificarlo ellos? Una partida de delincuentes, y eso, yo me voy a permitir decir algo, es que eso es insostenible bajo ningún punto de vista. No hay posibilidades de sostener ante el mundo, a no ser que quieran quedar como lo que son, como ladrones, filibusteros, piratas. Es como lo que quieren quedar. Un gobierno, bueno, que se comportó de manera criminal con sus colonias, que en estos momentos esté robando de la manera más impune a una nación, robando, esa es la palabra, porque no hay otra, robando a otra nación, no puede quedar, eso es, repito, es insostenible, no puede quedar impune. Más temprano que tarde, desde Guaidó en adelante. Miren, por cierto que Pascualina va a sacar
un artículo que se llama Impacto de la guerra económica en Venezuela. Pero yo le dije a Pascualina, Pascualina, es que yo quiero saber que esto, nosotros hablamos del robo impune al que nos ha sometido el Banco de Inglaterra, el robo impune de Citgo, el robo impune de Monómero y el robo impune del oro. Y yo le dije a Pascualina, hay que cuantificar lo que este criminal, este sujeto, este ladrón le ha hecho a la nación y le ha hecho al pueblo venezolano. Porque esto, en el momento en que el señor Guaidó permitió, por unas migajas, porque vamos a ser claros, el Banco de Inglaterra no le va a dar el oro a Guaidó. Eso es mentira. Eso es mentira y ellos lo saben. El Banco de Inglaterra solamente está justificando con el nombre, porque no es ni siquiera un hombre que tenga un cargo XYZ en el mundo, no. Está justificando con el nombre de Juan Guaidó un robo impune de una nación a otra. Entonces yo le dije a Pascualina, nosotros tenemos que cuantificar el daño, por lo menos el económico. Yo no, imagínate tú, como dice Pascualina empezando el artículo, no es solamente medir las secuelas del odio, las muertes que ha provocado esta banda criminal y terrorista que es Voluntad Popular. No solamente eso, sino tenemos que hablar del robo, cuantificarlo. Dice Pascualina aquí, cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra que el imperialismo ha declarado al pueblo venezolano es imposible. Luego vamos a hablar de otra cosa, que la tengo aquí. Dos noticias que pasaron así y yo quiero comentarlas. Las agresiones que desde 1999 hemos vivido los venezolanos no solo han sido económicas, han sido también psicológicas. No hay manera de medir las secuelas del odio que la oposición antidemocrática con una propaganda antisocialista ha sembrado al punto de quemar vivas a personas por parecerse a chavistas, por parecer chavistas. La indignación que el pueblo venezolano siente ante quienes diciendo ser venezolanos han vendido la patria, porque créanmelo, el tipo es odiado en todas partes, odiado, ¿saben? Lo que hay es un pequeño sector mucho más criminal cerebralmente que él, que piden la intervención ya, o sea, el bombardeo ya. Y hay otro sector que se ha dado cuenta que está vendiendo el país. No es que lo está vendiendo, está cambiando el país por 30 monedas de plata. Es el propio Judas. Por 30 moneditas de plata. Si no, saquen la cuenta lo que cuesta Citgo, lo que cuesta Monómero, lo que cuestan los más de $1.000 millones que tenemos ahorita en el Banco de Inglaterra. Y digan cuánto les van a dar. Va a ser una limosna. No es solamente el pago por su traición a la patria, el pago por su acto criminal en contra del pueblo venezolano, enfrentando ahora mismo con todo y sanciones que no nos las van a levantar, que no van a levantar esas sanciones, que no van a levantar las medidas coercitivas en contra de nuestro pueblo, que han dicho más de una vez que no, que las sanciones no son contra el pueblo, sino que no. El pueblo nuestro que necesita medicina, que necesita alimentos. Y eso, recuérdelo, señores, recuérdelo, por favor, el 6 de diciembre, recuérdelo. Dice, la indignación que el pueblo venezolano siente ante quienes diciendo ser venezolanos han vendido la patria también es incuantificable. Dicho lo anterior, pero centrándonos en lo económico, hemos actualizado los cálculos que habíamos realizado en marzo de 2019. Para ese momento, las pérdidas que esta guerra ha ocasionado ascendían en el año 2019, en marzo de 2019, a $125.000 millones. Repito, pérdidas.
125.000 millones de dólares. Ahora hemos calculado las correspondientes al 2019, las cuales 2019 totalizan para ese año nada más, 2019, 68.000 millones de dólares. Vean todo lo que se pudo haber hecho. Apoyado por estos sujetos, por estos criminales. El que aparece nada más que en una habitación, se graba, dice cuatro tonterías allí y termina entregando la patria, entregando el oro de la patria. Por lo tanto, no es solamente la patria, es entregando el Esequibo, ya lo dijo la Newman. Por lo tanto, las pérdidas económicas totales entre 2016 y 2019 suman 194.000 millones de dólares. Para los venezolanos, 184.000 millones de dólares equivalen aproximadamente a 16 meses de producción nacional. Con ese dinero hubiésemos podido pagar la deuda externa completa, que según el Banco Central de Venezuela es de 110.000 millones de dólares. O tendríamos suficientes recursos para importar alimentos y medicamentos durante 45 años. Estas pérdidas están desagregadas de la siguiente manera. 25.000 millones de dólares corresponden al dinero y activos que nos han sido saqueados. Citgo, oro, monómero. Mientras que los otros 169.000 millones representan lo que hemos dejado de producir desde el 2016 hasta el 2019 como consecuencia del ataque contra PDVSA. 64.000 millones nada más PDVSA, y del ataque al Bolívar, que son 105.000 millones de dólares. Vamos a discriminar bloqueo, saqueo y la piratería. John Bolton confesó en enero de 2019: congelamos todos los bienes de la empresa estatal PDVSA en territorio estadounidense, Citgo. Bloqueamos 7.000 millones de dólares en activos, más 11.000 millones de dólares en ingresos estimados por exportaciones durante el próximo año. Eso lo dijo John Bolton. No estamos mintiendo. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados nos han saqueado 25.000 millones. Ellos lo disfrazan como sanciones y otros elegantemente le llaman medidas coercitivas unilaterales. Pero no es otra cosa sino un descarado robo y un acto de piratería. Aproximadamente 5.400 millones de dólares se encuentran retenidos en 50 bancos, incluyendo las 31 toneladas de oro que nos tienen retenidas en el Banco de Inglaterra. Están incluidos también los 18.000 millones de dólares en activos y dividendos de la empresa Citgo. No solo nos robaron, sino que además, en enero de 2019, el Departamento de Estado estadounidense anunció que le dio a Guaidó el control de bienes, escuche bien, activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias en Estados Unidos. O sea, Guaidó ha sido el responsable de la administración de esos recursos, de ese robo. Nos gustaría saber cuánto de esos dólares ha destinado para proteger a la población venezolana en los tiempos de cuarentena. Y aparece por ahí el otro día de una forma tan basura, tan criminal, diciendo: le vamos a regalar $100 a cada médico. Lo que sí tenemos claro es que 200 millones de dólares los destinó para cerrar un contrato con Silvercorp, cuyo objetivo era contratar mercenarios para asesinar a venezolanos. En cuanto al oro retenido,
debemos decir que el Banco de Inglaterra está obligado a devolverlo a su dueño inmediatamente éste se lo solicite. Ahora resulta que según los ingleses, el dueño del oro es Guaidó, quien dicen es el presidente interino de Venezuela. Es tan burdo este robo que quien en su sano juicio cree semejante barbaridad, el mundo entero sabe que no es Guaidó quien se siente en la Asamblea General, ni en el Consejo de Derechos Humanos, ni en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni en las reuniones de la OPEP. Obviamente tampoco se siente en Miraflores y mucho menos da órdenes a la FAN. ¿Hay algún representante del gobierno de Guaidó sentado en la OPEP? Pregunto. Eso lo debería saber el Banco de Inglaterra. ¿Acaso es Guaidó quien está haciendo frente al COVID-19 en Venezuela y coordinando con la Organización Mundial de la Salud los protocolos y recepción de la ayuda sanitaria? Cosas veredes, don Sancho. Ataque a PDVSA. William Bromfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, confesó, abro comillas, si vamos a sancionar a PDVSA, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. Eso lo dijo antes de lo de Citgo. El contraargumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicina, salud pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar, vean bien, lo decía Bromfield, el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años. No es casual el ataque a PDVSA, por el contrario, es una acción premeditada y certera. Cualquier afectación a la industria petrolera tiene repercusiones, no solo en la propia empresa, sino principalmente en la economía nacional y con ella en el pueblo venezolano. La industria petrolera genera el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela por concepto de exportaciones. La disminución de dichas exportaciones, ya sea por la caída de los niveles de producción petrolera o por disminución del precio del hidrocarburo, afecta el ingreso de divisas y con ello las importaciones de insumos, repuestos, maquinarias para la producción nacional. PDVSA es el catalizador de la producción interna. El precio del petróleo, por primera vez en la historia, cayó durante 4 años consecutivos. La caída fue de 65%. Por otra parte, el bloqueo comercial y financiero contra PDVSA, la dificultad e imposibilidad de traer repuestos de insumos y las trabas financieras, entre otras razones, han afectado la producción petrolera, la cual ha disminuido 64%, pasando de 2.8 millones de barriles diarios en 2013 a 1 millón en 2019, lo que se ha traducido en una caída del 78% de las exportaciones petroleras. Pasaron de 85 mil millones anuales a 19 mil millones anuales de dólares. Richard Black, senador del Partido Republicano de Estados Unidos, confesó refiriéndose a Venezuela, abro comillas, hemos desmonetizado su moneda y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda venezolana careciera de valor. Y luego vamos y decimos, miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda. Sputnik, 09 de diciembre de 2019, para quien quiera consultar la fuente. El ataque al bolívar, principal arma de la guerra económica, no solo induce a la hiperinflación y con ella la pérdida del poder adquisitivo de la clase obrera, también contrae la producción nacional. En la medida en que la clase asalariada ve deteriorada su capacidad de compra, consecuencia de la veloz y desproporcionada subida de los precios. Esta disminuye las cantidades demandadas de bienes y quien vende disminuye su producción. Desde 2013, el imperialismo ha inducido criminalmente a la depreciación del bolívar en 241.657 millones %. Lo que ha derivado en un aumento de precios de 11.500 millones % de ese año hasta la fecha. Entre 2016 y 2019 dejamos de producir
a nivel nacional 105 mil millones de dólares como consecuencia del ataque al Bolívar. Que cada quien saque sus conclusiones de lo que estas pérdidas económicas por use, es decir, dólares, 194 mil millones representan en angustia, indignación, calidad de vida y vidas de venezolanos. Que saquen también las conclusiones del incalculable nivel de conciencia y por tanto de resistencia del pueblo venezolano que siempre con la moral en alto ha enfrentado a los enemigos de la patria con la mejor de las estrategias, la unión cívico-militar. Muchas gracias a Pascualina, muchas gracias. Voy a pasarles un videíto, ¿cómo se ve la noticia? Por Hispan TV, Noticias del Mundo del Acto de Piratería. Vamos a ver lo que por ahí viene una noticia que yo quiero comentar antes de irme. Rueda. La justicia británica negó el acceso al gobierno venezolano a las reservas de oro que guarda en el Banco de Inglaterra. Se trata de unas reservas con un valor de $1.000 millones que Caracas depositó en esta entidad, donde se encuentra un quinto del oro de los gobiernos del mundo. El ejecutivo que lidera Nicolás Maduro pretende venderlos para combatir el avance del coronavirus en el país. La Corte británica lo rechaza con el argumento de que el Reino Unido no reconoce al presidente constitucional Nicolás Maduro. Caracas promete apelar la decisión. El Banco Central de Venezuela apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La disputa con la justicia británica llega en momentos de alta tensión entre Caracas y la Unión Europea tras la sanción de 11 funcionarios venezolanos. Este jueves, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, habló de una reunión en la Embajada de España en Caracas para lo que llamó una conspiración contra su país. Llegaron representantes de México, de CELA, de Portugal, del PN, de la Santa Sede, de Chile, de Argentina, 9 representantes diplomáticos, a un sitio utilizado para conspirar contra Venezuela, como es la Embajada de España en Venezuela, donde está el prófugo de la justicia, terrorista, ¿se llama? Leopoldo López. En respuesta a las sanciones de la Unión Europea, Venezuela decidió expulsar a la embajadora del bloque comunitario, una medida que suspendió tras una conversación entre su canciller y el jefe de la diplomacia del bloque comunitario. Surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático entre la Unión Europea y el gobierno venezolano, elevar el nivel del diálogo, profundizar y dinamizar el diálogo directo entre Josep Borrell y Jorge Arreaza. Y se hizo la solicitud de suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. La Cancillería venezolana ha dicho que su país desea tener las mejores relaciones con la Unión Europea y para bajar la tensión ha pedido un gesto práctico de Bruselas.
dejar el oro de los venezolanos en el Reino Unido para pagar, junto al Esequibo, imagínense usted, un supuesto reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. Ha sido una de las cosas más grotescas en la historia republicana de Venezuela. Solamente se puede calificar como un acto de piratería. Esto es un robo en plena luz del día, y que no es una decisión que viene de ahora, sino que es una decisión que se mantiene en los 2 últimos años. Nosotros podemos ver las noticias en el mundo, en RT América, RT en español, en Hispan TV, en los medios serios del mundo. Y se está hablando de un acto de piratería. Russian Today lo dice, es un acto de piratería. Pero es que los piratas están en todos lados. Kaiser Report, que es un programa de RT América, también transmitido en castellano, o sea, doblado al castellano en RT en español, dice que tiene un, del 2 de julio, tiene un titular que llama la atención, para que ustedes vean. O sea, la piratería no es contra Venezuela nada más. No es contra Venezuela nada más. Es contra el mundo. Es contra su propia gente, contra su propio pueblo. Dice, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Dice, en este episodio del Kaiser Report, Max y Stacy hablan del repudio por sus ideas racistas de Woodrow Wilson, expresidente de Estados Unidos, fundador de la Sociedad de las Naciones. Wilson también creó la Reserva Federal. Si tumbaron la estatua de Wilson, ¿por qué no tumban esa Reserva Federal? Y dice más adelante, los magnates de Estados Unidos son, desde marzo, desde el momento de la pandemia del COVID, 565 mil millones de dólares más ricos, mientras 42.6 millones de ciudadanos pierden trabajo en Estados Unidos. ¿Qué les interesa a ellos? Vean ustedes, porque ellos dicen que el socialismo es un mal sistema, porque el tema es demostrar pues cómo nosotros somos malos, porque nosotros quisimos instaurar el socialismo y el socialismo es un sistema malvado que va en contra del pueblo. ¿Por qué el ataque contra un sistema que todavía hoy no se ha aprobado realmente? Porque siempre ha estado en asedio. ¿Por qué? ¿Por qué, como dicen ellos, por qué de repente, y era lo que yo explicaba la semana pasada, ese afán de resucitar el tema del Esequibo? ¿Qué hay en el Esequibo que a Estados Unidos y a Inglaterra les interesa? Que es que, bueno, lo que pasa es que según Inglaterra, ese es un territorio de Guyana, de la Guyana inglesa. ¿No? Ahí hay unas reservas de petróleo en las plataformas sumamente ricas. Lo que está detrás de esa retórica de Granger y de los fascistas que pretenden tomar un territorio que es nuestro, que los sectores criminales de voluntad popular quieren entregarle a Inglaterra por 30 monedas de plata. Ahí lo que hay es minerales, porque es un territorio muy parecido a nuestra Guayana, pero ese territorio es nuestro. Ahí no está en disputa si ese territorio es de ellos o es nuestro, no, ese territorio es nuestro. Lo que tenemos que es terminar sentaditos negociando que ellos terminen de aceptar que ese territorio es nuestro. ¿Qué es lo que le interesa a la Exxon? ¿Qué le interesa a Inglaterra? ¿Qué le interesan a los norteamericanos? Es lo que hay allí de riquezas, recursos naturales, recursos hídricos, recursos minerales.
Y el señor Guaidó, sin pena ni gloria, porque esa es la nada, pero es la nada que ha hecho mucho daño, ¿saben? Con una señora Newman que tiene las características de una tipa fascistoide, terriblemente fascistoide. Ya le voy a pasar un informe que me pasaron por ahí. Yo no sabía que había sido, que había tenido relaciones con Mick Jagger y con unos connotados, escúchese bien, connotados magnates. Una tipa que ni siquiera es venezolana, tiene doble nacionalidad. Lo que hizo fue llegar aquí, estudió inglés y se fue. Una tipa que es entreguista, que se le ha entregado y arrodillado a los Estados Unidos, y fue allá y le dijo al premier o al representante de Guyana: no se preocupen, que drop the topic, como dicen ellos. Y la pregunta que yo le hago a un venezolano normal, ni siquiera que sea ideológicamente revolucionario, yo le hago a un venezolano normal: ¿a usted le parece que esto es drop the topic? O sea, que eso no se conversa, eso no se habla. Ni el mismísimo, mira, ojalá lo tuviera por aquí, déjame ver si lo consigo, que creo que sí lo voy a conseguir. Ni el mismísimo Lara Faría. Mire, yo le voy a poner aquí, me lo mandó Ugas, un video de Lara Faría, por favor, ve bien, cuando yo te diga, lo conecto, ¿está bien? Me lo mandó Ugas, para que vean esto. Daniel Lara Faría, Dios me libre de un aliado así, pero vean esto. Guyana ha decidido demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia para sacar el caso, para que la Corte Internacional de Justicia se declare competente para decidir sobre el Esequibo. Eso sería una ruptura total de la doctrina con la que se ha manejado el caso siempre de forma bilateral, que es lo que Venezuela ha hecho, trabajar el tema de forma bilateral. No, Guyana quiere que la Corte Internacional de Justicia tome una decisión. Pero ¿qué hay detrás de eso? Los mejores abogados en materia limítrofe y en materia de estas reclamaciones en la Corte Internacional de Justicia los ha logrado contratar Guyana. ¿Con qué dinero? Con las donaciones que le han hecho empresas petroleras interesadas en el petróleo que están en las afueras de la plataforma del Tana, vinculadas al Esequibo. Eso a mí me parece una cosa de tal nivel de gravedad y de tal importancia, que es donde tú empiezas a sacar cuenta. Venezuela de verdad la están viendo como un botín. Daniel Lara Faría. No lo dijo un dirigente nuestro, no, lo está diciendo una cosa como Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Vamos a ver quién era esta señora Vanessa Newman. Bueno, a él le dicen Neumann. Yo creo que es Newman, si no me equivoco, por el apellido. Ahora, como estos apellidos así son como de la high society, ¿verdad? Tú sabes cómo es, ¿no? Parece que es muy importante apellidarse Newman. Vamos a verlo, rueda. Vanessa Neumann es una política estadounidense con doble nacionalidad que Juan Guaidó promovió como embajadora del autoproclamado gobierno fraudulento de la oposición ante el Tribunal de St. James en el Reino Unido. Vanessa Neumann nació en Caracas, hija de Michael Neumann y Antonia Donnelly. Michael Neumann era hijo de los empresarios Hans y Milada Neumann, judíos que emigraron de Checoslovaquia a Venezuela en el año 1949. Antonia Donnelly de Neumann era estadounidense de ascendencia
ascendencia irlandesa e italiana. El abuelo de Neumann, Hans Neumann, fue también el principal accionista de la compañía Mustique, que posee la isla de Mustique. También era dueño de 2 periódicos en Venezuela, el Daily Journal en inglés y Tal Cual. Miguel Neumann también era dueño de la bodega española Vega Sicilia. Cuando Vanessa era niña en Caracas, Neumann se educó en Santiago de León y luego en Humboldt School, donde aprendió inglés y alemán. Neumann estuvo saliendo desde 1998 hasta el año 2002 con el cantante de rock Mick Jagger. Su relación terminó en el año 2002 y más tarde se comprometió con el terrateniente escocés William Stirling. Neumann se casó con William Cash, hijo de Sir William Cash, un político conservador británico y miembro del Parlamento de Stone. Posteriormente se divorciaron en el año 2010. La señora Neumann siempre se ha movido en círculos extranjeros y esto se evidencia en que su manejo del idioma castellano es precario, puesto que su lenguaje materno y el lenguaje que ha utilizado a lo largo de toda su vida es el inglés. La estadounidense Vanessa Neumann, autoproclamada embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido, ha sido una operadora clave en 2 crímenes de traición a la patria venezolana, que son la compra del apoyo británico al gobierno ficticio de Juan Guaidó por medio de la entrega de Venezuela de sus derechos sobre el territorio esequibo. Noeles, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan. Y el tema número 1 que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office: no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo de Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Y en segundo lugar, la entrega de Venezuela de su oro almacenado en el Banco de Inglaterra. Señora Neumann, el problema de esto, que en el papel es perfecto, es que el señor Guaidó no tiene chequera, no tiene un aparato estatal detrás que respalde la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar la decisión? Al final, ¿con qué papel, con qué membrete sobre esos 1.800 millones de dólares? Bueno, yo creo que básicamente eso habría que verlo. Eso es un proceso. Primero, déjame destacar una cosa. Maduro ya dijo que va a apelar la decisión. Ellos tienen 21 días para registrar, para aplicar para una apelación. Esa apelación no tiene que ver el gobierno británico si lo aceptan o no. Si se lo dan o no, tiene que ser fundamentado en algo jurídico. Básicamente, luego de eso entraríamos en un proceso. Si se da o ganamos apelación o no se llega a la apelación, ellos tendrían que también ver el proceso. Hay un proceso burocrático entre los 2 bancos, porque es una relación directa del Banco Central de Venezuela, junta ad hoc, con el Banco de Inglaterra. Entonces, entras en un proceso que lo único que cuenta es el reconocimiento pleno y la declaración de la Cancillería de las entidades del gobierno británico, que han expresado su apoyo una vez tras otra por Juan Guaidó. Y esa es la doctrina de una voz. Y ahora eso se refuerza. Sí, embajadora, en la práctica, ¿Juan Guaidó podría disponer del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra? No, hay que ver. Lo que cabe destacar es que lo que hemos logrado es la protección del oro para el pueblo de Venezuela. Nosotros nunca tuvimos la intención de mover ese oro. Ese oro siempre estuvo ahí, siempre estuvo defendido por el gobierno interino. El que trató de moverlo es Maduro, y por eso se abrió el litigio y hemos logrado que el futuro de Venezuela quede resguardado en sus reservas nacionales.
Es decir, esta señora es una operadora de los intereses transnacionales en contra del pueblo venezolano, trabajando siempre en contra de los intereses de la patria y a favor de los intereses ingleses, con la entrega del oro venezolano y la entrega del territorio Esequibo a las transnacionales británicas y petroleras internacionales que están asociadas actualmente con el gobierno de Guyana para el aprovechamiento de los enormes recursos minerales, gasíferos, petroleros y mineros de ese territorio. Fíjense ustedes, son tan descarados. Primero, la señora Neumann no tiene ningún tipo de argumento. El Banco Central de Venezuela, que es una institución del Estado venezolano, sí, bueno, ellos apelarán, pues. Entonces, estás reconociendo al Banco Central de Venezuela como una institución venezolana. Esa es la pregunta. Y segundo, hay algo en lo que yo sí estoy de acuerdo con la señora Neumann. Realmente, señora Neumann, a ustedes no le van a entregar el petróleo, ¿no? El petróleo es de los piratas, es del imperialismo. A ustedes le van a entregar, repito, son 30 monedas de plata, eso es todo. Eso es mientras el Banco de Inglaterra conserve nuestro oro. Ese oro es nuestro. Quedemos claro, y el Banco de Inglaterra se las va a ver bien negras para poder mantener propiedad sobre ese oro. Porque si dice que se lo está entregando a un sujeto que no tiene nada que ver, no tiene credenciales en absoluto de ser presidente de un Estado, ¿me entiendes? Si no tiene ningún tipo de credenciales, no solamente está robando, sino que está participando de un acto de piratería con un cipayo al frente que no tiene ningún tipo de credencial para que legalice ese robo. Eso es así. Fíjense. Por ahí hubo dos noticias que pasaron de soslayo, pero que es bueno traerlas a colación ahorita. Las puse juntas. No tienen que ver, pero sí tienen que ver ambas, ¿no? Pero son dos noticias interesantes. Vamos a verlas y luego hacemos un comentario. Ruedo. Empezamos nuestra edición informativa con una noticia que está estremeciendo al mundo de la diplomacia y también al mundo judicial. Irán ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decenas de personas más a las que acusa del asesinato del general persa Qasem Soleimani. Por su parte, desde Estados Unidos afirman que se trata, textualmente dicen, de una artimaña propagandística que nadie se toma en serio. Nos marchamos inmediatamente a Washington, donde nos espera con todos los detalles nuestro compañero Ignacio Jubilla. Hola, ¿qué tal, Javier? Efectivamente, bueno, el fiscal de Teherán no dio a conocer todavía el nombre del resto de las personas a las que Irán acusa de estar involucrados en el ataque que terminó en la muerte del general Qasem Soleimani. Sin embargo, sin dudas, ninguno de ellos va a igualar el estatus de quien está al tope, como decimos, de esta lista, que es ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El fiscal iraní, Ali Al-Ghazimer, confirmó que la acusación contra Trump y su pedido internacional de captura por cargos de asesinato y terrorismo van a seguir más allá de su cargo de presidente. Dijo que el país va a seguir buscando hacer justicia incluso cuando Trump abandone el cargo como mandatario de los Estados Unidos. Recordemos que Teherán pide además a Interpol la emisión de alertas rojas para efectuar estas detenciones. Vamos a escuchar al fiscal de ese país cuando confirmaba este pedido. Lo escuchamos.
Hemos identificado a 36 personas que ordenaron el asesinato de Qasem Soleimani y sus compañeros, o fueron cómplices y ayudaron en esta acción terrorista. Hemos emitido una orden de arresto y se lo solicitamos a la Interpol. En la parte superior de esta lista se encuentra el presidente criminal de Estados Unidos, Donald Trump, los comandantes militares y el equipo que diseñó y planeó este asesinato. Bueno, la primera reacción de parte de Estados Unidos llegó a través del enviado del país para Irán, Brian Hook. Habló en una conferencia de prensa en Arabia Saudita y acusó a Teherán de estar efectuando un truco de propaganda con esta orden de arresto. Hook también dijo que, según la evaluación de Washington, Interpol no interviene en la emisión de alertas rojas basadas en una naturaleza política, como según él sería este caso, ya que aseguró que esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, la paz internacional o la promoción de la estabilidad. Dijo, es un truco de propaganda que nadie toma en serio. Por su parte, Interpol también respondió a través de declaraciones, en este caso que hizo un portavoz de la organización en distintos medios, y un poco en esta misma sintonía declaró que Interpol no consideraría ninguna solicitud iraní para el arresto del presidente Trump, citando en este caso las reglas de la agencia y concretamente al artículo número 3 de la Constitución de Interpol, según el cual está estrictamente prohibido que la organización emprenda cualquier intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial. Esa es la interpretación de Interpol y por lo tanto, según este portavoz, en caso de recibir solicitudes de este tipo, la agencia no les daría ningún curso. Bueno, hay que decir que el general iraní fue asesinado, como decimos, en un ataque en enero en Bagdad, y vamos a repasar un poco a partir de allí cómo fue escalando este conflicto entre los Estados Unidos y Irán. Bajo mi orden, el ejército estadounidense eliminó al principal terrorista del mundo, Qasem Soleimani. Como jefe de las fuerzas Quds, Soleimani fue personalmente responsable por algunas de las peores atrocidades. Los estadounidenses no se dan cuenta de lo grande que es el error que cometieron. Van a ver las consecuencias de su error no solo hoy, sino también en los próximos años. Una cuestión clave ahora resulta determinar cuál es nuestro deber. Lo que ha ocurrido es importante y también queda otro aspecto, el de la revancha. La pasada noche les dimos una bofetada en la cara. Y mientras continuamos a analizar las opciones para responder a la agresión de Irán, Estados Unidos impondrá inmediatamente sanciones económicas adicionales al régimen iraní. Yo creo que es el punto de decir, esto no se acaba acá, el problema no está saldado. Estados Unidos cometió lo que es un ajusticiamiento, un asesinato, porque no había una orden de captura, no había un proceso judicial, no había nada. Entonces simplemente, eso en términos, es difícil justificar ese tipo de acto, ¿no? En términos de derecho internacional, por no decir imposible. Entonces justamente para Irán es decir, esto no está saldado y nosotros seguiremos peleando en términos al menos de opinión pública para que la gente se dé cuenta de cómo operó Estados Unidos en este caso. La hegemonía de Estados Unidos, entre tantos elementos, está justamente el hecho de que ellos no se atienen a lo que diga ninguna otra corte que no esté en el territorio de ellos, ¿no? Entonces, no se trata aquí de que sea justo, no, simplemente está establecido sobre bases de poder, unas relaciones de poder que se establecieron desde después de la Segunda Guerra Mundial y en las cuales Estados Unidos, y sobre todo después de la Guerra Fría, se construyó se reafirmó como una potencia hegemónica y que no le interesa respetar ningún otro marco jurídico legal que no sea el determinado por ellos mismos, ¿no?
La justicia estadounidense emite una orden para incautar el cargamento de 4 buques iraníes que transportan combustible a Venezuela. Los fiscales aseguran que el suministro involucra a personas afiliadas a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo considerado como organización terrorista por parte de Washington. La orden prevé confiscar más de 1,1 millones de barriles de gasolina de los petroleros y llevarlos a jurisdicción estadounidense. Sin embargo, de momento no está claro cómo la administración Trump podría materializar esa medida. Las tensiones en este asunto se agudizaron desde finales de mayo, cuando Washington amenazó con impedir la llegada de varios buques iraníes cargados de combustible e insumos a Venezuela, afirmando que violan las sanciones impuestas por ese país, por Estados Unidos, contra ambas naciones. Decía mi comandante Chávez, una vez que estuvo en las Naciones Unidas, decía que las Naciones Unidas tenían que replantearse. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿verdad? Digo, Estados Unidos arma sus, digamos, sus justificaciones para atacar a un pueblo, para asediarlo, para bloquearlo, para acorralarlo, ¿verdad? Y no hay nadie, ni Cristo bendito, que le diga a Estados Unidos: te están cometiendo un delito. Estoy empezando por allí. La Interpol, que se supone, vente por aquí, guerrero, la Interpol, que se supone trabaja de manera limpia, organizada, para la consecución de delincuentes a nivel mundial, ¿verdad? En este momento le dice a Irán: no, es que eso está basado en naturaleza política. La orden de aprehensión por parte del gobierno iraní, que es una orden legítima, y tal y como están las cosas y el mundo cambiando, esa orden queda allí. Me dirán loco, me dirán lo que ustedes quieran, pero Estados Unidos, o lo que ha hecho Estados Unidos, que incluso cuando se le va a acusar de delitos de lesa humanidad, tiene el poder de sancionar a los jueces que les toca, como la Corte Penal Internacional, hacer la acusación por delitos de lesa humanidad, los sanciona, los calla, los silencia, los obliga a echar para atrás. Caso específico, ¿verdad? Como es el caso específico de los delitos de lesa humanidad ocasionados. Que bueno, que si empezamos a hacer una lista de delitos de lesa humanidad por parte de Estados Unidos estaría contra la pared. Pero en este caso de algunos soldados que cometieron delitos de lesa humanidad en Afganistán. Habría que hacer una lista entera de todas las intervenciones, injerencias, actos criminales, sabotajes, bombardeos, nada más Nagasaki, nada más Hiroshima, y déle usted para adelante. Y sin embargo, Estados Unidos es la que se abroga el derecho de acusar, de bloquear, de poner contra la pared a los pueblos. Entonces le salió de repente una acusación que todo el mundo hizo así. No puede ser. Por parte del gobierno iraní, que legítimamente ordena la aprehensión del presidente Donald Trump por criminal. Y de otras personas más que no han dado la lista. Pero la Interpol rapidito se escurre el bulto, ¿saben? Lo escurre de una forma bien curiosa. No, nosotros no
ejecutamos aprehensiones que tengan que ver de manera política, religiosa o racial. Es decir, Estados Unidos amolda, por ejemplo, en el caso contra Venezuela, para declararnos estado fallido, estado forajido, ellos amoldan el tema del narcoestado teniendo como aliado al que sí es un gobierno de narcoestado, como es que es un narcoestado como el gobierno colombiano, que es su socio en la producción y venta de drogas, y entonces nos abrogan a nosotros. Entonces ahí sí, código rojo en la Interpol, y la Interpol sale corriendo con código rojo. Es más, hasta ponen recompensa. Como hicieron con el compañero ya Alex Saab, tengo que decirlo, para que empiecen las redes a saltar, como hicieron con el compañero Alex Saab en Cabo Verde. Claro, ahí la Interpol va a decir que es por tener gobierno, por tener relaciones o por estar consiguiendo, tienen que decirlo, alimentos, medicinas, para el gobierno revolucionario, no, para el narcoestado venezolano. Para eso sí funciona la Interpol. Pero para tocar al señor Donald Trump por criminal, porque es un criminal. Y ojo, públicamente aceptado, eso es público y notorio, lo dijo así, hemos ordenado el ataque con la muerte del señor, del general Soleimani. Público y notorio. Ese gobierno criminal, ese imperio criminal, si puede decirlo abiertamente, así como lo dijo la señora Hillary Clinton cuando ejecutaron de la forma más brutal a Muammar Gaddafi. ¿Cómo era? Se alegró, vini vidi vinci, vinimos y vencimos. Pero la Interpol ahí no dice nada. El día que el pueblo libio tenga un gobierno revolucionario, tiene todo para decir que en ese momento era vicepresidenta o secretaria de Estado, decir así bien claro que la señora Hillary Clinton es una criminal. ¿Por qué no? Nosotros mismos, aquí mismo, y de acuerdo al protagonismo del gobierno norteamericano y a las declaraciones de John Bolton, a las declaraciones de Pompeo, a las declaraciones de Donald Trump, nosotros podemos hacer una acusación y pasárselas a Interpol. Es que Interpol va a decir que nosotros somos políticos. O sea, lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. ¿Cómo es eso? Nuestro apoyo aquí a esa decisión por parte del fiscal de Irán. Ese tipo es un criminal, ese imperio es criminal. Por otro lado, yo sigo diciendo que las cosas están cambiando. Yo no sé, porque eso será una decisión que tome Estados Unidos, si Estados Unidos va a detener los buques que vengan con alimentos o con gasolina o con pertrechos, pues para nosotros, nosotros somos Irán y nosotros somos soberanos y hacemos intercambio comercial el día, el año, el mes que nosotros nos dé la gana, pues somos un Estado libre y soberano, independiente. Yo no sé si ellos van a detener los buques, no lo sé, pero sería un muy mal cálculo. No le arriendo nada bueno a los Estados Unidos con eso. Y no es una amenaza, no. Irán sabe lo que va a hacer. Me imagino que el Estado iraní, la revolución iraní, el hermano pueblo iraní, Salam Aleikum, tendrá ya un plan para responderle a Estados Unidos si le llegan a tocar los barcos. Los barcos son iraníes, vienen por aguas internacionales y van a entrar en aguas territoriales nuestras. Que vaya a hacer lo que haga Estados Unidos, no lo sé. ¿Cómo va a responder Irán? No lo sé. Pero nosotros,
los venezolanos, primero le agradecemos al pueblo iraní por su ayuda, por ese intercambio amoroso, pues un intercambio amoroso entre la revolución islámica y la revolución bolivariana. Se lo agradecemos. Lo que sí, solamente se los digo, y con esto me despido, Estados Unidos que lo piense bien. Ayer nada más hubo una noticia muy buena. Irán declaró ayer que ya podía hacer las reparaciones de las plataformas petroleras por sí misma, sin solicitarle ayuda a nadie. Es un grandísimo avance, porque un pueblo como el iraní tiene que ser ejemplo para nosotros, ¿saben? Un pueblo como el iraní, que a pesar de estar 30 años bloqueado, 30 años asediado por un asedio criminal, que también va en contra de ese pueblo, igual como va en contra del pueblo nuestro, pero una revolución que logra tecnificarse de tal manera que sea autosustentable y que se convierta en potencia en Medio Oriente para salvaguardar la zona de influencia imperialista, para nosotros tiene que ser ejemplo. Muchas gracias, nos vemos el martes. El obrero venezolano, América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren